Muy buenos días a todos. Sí, pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes acá. Le quiero dar gracias a Julieta y todo su equipo por organizar este evento y por estar siempre firmes en esta comunidad de peregrinos del amor en Monterrey. A los padres oblatos de San José por permitir que estemos en este espacio y que nos reciben con tanto cariño. Y pues honramos a nuestra querida Iglesia Católica porque eso es lo que estamos haciendo acá, honrando al Señor por medio del Evangelio. Voy a comenzar con esta primera reflexión que es sobre la oración y la apertura a la santidad. Y para esto pedimos la compañía del Espíritu Santo, que es quien sabe todo y quien nos guiará con su palabra. Voy a comenzar leyéndoles de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, desde el versículo 13. La verdadera sabiduría y la falsa. ¿Hay alguno entre vosotros sabio y docto? Pues que muestre por su buena conducta que hace sus obras con la mansedumbre propia de la sabiduría. Pero si tenéis en vuestro corazón celo amargo y rencillas, no os jactéis ni falseéis la verdad. Una sabiduría así no desciende de lo alto, sino que es terrena, meramente natural, diabólica. Porque donde hay celos y rencillas, allí hay desorden y toda clase de malas obras. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura y además pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Los que promueven la paz siembran con la paz el fruto de la justicia. Palabra de Dios. Nosotros, cada uno tiene una experiencia de oración, porque precisamente lo primero que recibimos en nuestra vida cuando nos bautizan es un sacramento. Y ese sacramento está acompañado de las oraciones más importantes que nos trae Jesús, que es bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo que la Iglesia nos da y nos consagra a Cristo y nos da su Espíritu. Esa es la más grande oración, porque es la unión con la Santísima Trinidad. Tres personas distintas, un solo Dios. Y conocemos este misterio trinitario por medio de la fe, porque nuestra pobre razón humana no podrá entender tres personas en un solo Dios. ¿Y cómo las vamos a asumir, a asimilar, a entender? No podemos. Pero lo que sí podemos es creer en Dios sin necesitar señales, como le dice Jesús a Santo Tomás. Porque me ves, crees. Dichoso el que cree sin ver, que quiere decir también dichoso el que cree sin entender, porque ustedes saben que gran parte de las lecturas de las Escrituras no las entendemos racionalmente, pero nosotros sabemos que es la palabra de Dios y por lo tanto la tomamos como palabra de Dios. Es más, siempre al final de la lectura decimos palabra de Dios. Y entendimos, no necesariamente. Yo siempre pongo el ejemplo del niño que no tiene todavía uso de razón y que va de la mano del padre y el padre le habla como si tuviera uso de razón y le cuenta historias y camina con él y el niño no entiende nada, pero no quiere que el padre le deje de hablar, ¿sí? Porque eso que está hablando no es las palabras, es el amor. Y el amor es el que comunica. Y por eso, cuando leemos la palabra de Dios, estamos recibiendo el amor de Dios. Y esa palabra nos libera, esa palabra nos consuela, nos acompaña, nos da esa paternidad celestial que tanto necesita nuestra pobre existencia mortal. Entonces,
la oración comienza con ese conocimiento profundo de que es Dios quien vive entre nosotros. Y por eso, con mucha seguridad, oramos porque sabemos que nos escucha, porque creemos que Dios es omnipresente, que siempre está entre nosotros en todo momento y en toda circunstancia. Eso es algo extraordinario cuando lo aceptamos, lo asumimos y caminamos con esa verdad, porque entonces nunca estamos solos. Usted se da cuenta que hoy en este mundo que vivimos, de este materialismo y consumismo y relativismo y todos los ismos que llevan al abismo, como dice, se vive una angustia existencial cuando la gente no tiene a Dios, están vacíos de Dios y buscan a Dios en las cosas visibles, en las cosas del mundo natural, y ahí no está el Señor como uno lo quiere, porque el Señor todo lo creó, pero es espíritu. ¿Sí? La materia no necesariamente llena la necesidad que tiene nuestra vida interior de tener esa compañía y llenar todos esos vacíos que lleva nuestra existencia mortal. Ustedes saben que nosotros caminamos con una sentencia a muerte. Llevamos una lápida colgando de la espalda con nuestro nombre y lo único que falta es la fecha, pero caminamos hacia la tumba. Es muy duro hablar así, pero es nuestra verdad. La diferencia que tenemos nosotros como pueblo de Dios, como bautizados en Jesucristo, es que ese caminar hacia la tumba es nuestra victoria, porque nosotros caminamos es hacia la resurrección, no hacia la muerte. La gente que no conoce a Dios, que está en el mundo, tiene un vacío existencial que no puede llenar y que no podrá llenar durante toda esta vida, porque no tiene a Dios, por lo tanto no tiene ese conocimiento de una resurrección, no tiene ese conocimiento de la continuidad de la vida, y cuando se vive así, se vive muy solo, porque lo único de lo cual se prende una persona así es de lo visible, y lo visible constantemente cambia, es inestable, no es fiel en ninguna forma, tanto el mundo material como lo humano, y por lo tanto una persona que no tiene a Dios, pues no tiene vida realmente. Entonces nosotros celebramos la vida que es Jesucristo, Él es la vida. Entonces la oración precisamente es la apertura a este don maravilloso de creer en Dios, obedecerle a Dios y querer estar con Él eternamente. Entonces la oración es esa alabanza, acción de gracias, reconocimiento de que Él nos dio la vida, de que debemos honrarlo en todo lo que hacemos, de que nosotros queremos ser fieles a Dios todos los días de nuestra vida y que en medio de nuestra miseria y tendencias al pecado, confiamos en su misericordia y aceptamos el sacramento de la reconciliación como una mano que nos recoge de las caídas y nos dice, vuelve a comenzar, aquí estoy yo. Pero asegúrate de que no busques la caída voluntariamente. Y eso es lo que el Divino Maestro nos enseña. Miren ustedes que hay un pasaje muy importante con relación a esto en el Evangelio, y es Jesús hablando con Pedro antes de su pasión, y le dice, Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para pasarte por el trillo, y yo le he pedido al Padre que no pierdas tu fe. Cuando pases por esta prueba, ve a darle testimonio a tus hermanos. Este es un pasaje demasiado radical, porque cualquiera esperaría que Jesús, refiriéndose a Pedro, le diría al Padre, no, Padre, con Pedrito no, si esa es la roca y voy a fundar la iglesia, dile a ese demonio que se separe de Pedrito. Eso es lo que uno humanamente esperaría, pero no. Miren ustedes la radicalidad del Divino Maestro. Le dice a Pedro, Satanás pidió permiso para pasarte por el cernidor. Y eso quiere decir que el Padre le dio permiso, porque lo único que Jesús pidió
era que Pedro no fuera a perder la fe. Y muy pronto después de eso negó a Jesús 3 veces. Ustedes saben que se dice que lloró amargamente el resto de su vida por eso. Pero él testificó, porque el día que llegó Pentecostés fue el primero que salió a ese balcón con toda la fuerza del Espíritu y habló, y todos le entendieron en todas las lenguas, a pesar de que él hablaba en una sola lengua. Y esto empezó a llevar la iglesia a partir de ese momento, una iglesia sin miedo, una iglesia orante, una iglesia santificante. Y esto es precisamente el llamado que tenemos cada uno de nosotros, de entender que estamos en un mundo temporal y que al mismo tiempo vamos a vivir muchas pruebas. Lo que tenemos que aspirar es a que estas pruebas no sean la causa de nuestros pecados, sino que estas pruebas sean la causa de la voluntad de Dios, como fue la prueba que le tocó vivir a Pedro. Pedro no había hecho nada malo, ni estaba en pecado para que el diablo pidiera permiso para pasarlo por el cernidor. Lo que el diablo, como es envidioso, sabía que Pedro era una columna de la iglesia y lo quería sacudir a ver si de verdad era el Pedro que Jesús decía, a ver si era verdad, porque lo acusó de ser hipócrita y de ser, porque eso es lo que el acusador hace. Cuando usted va caminando muy recto con Dios, tenga la seguridad que el acusador va a llegar donde Dios y le dice, ese que va ahí sudando agua bendita, ese si yo le quito esto y le hago esto y aquello, se va a voltear contra ti. Y el Señor le dice, pruébalo, vete. Y nos pasan por el cernidor. Y cada uno de nosotros tiene que estar seguro de entender la responsabilidad que tenemos con la oración. Cuando usted se arrodilla ante el Señor a pedirle por sus necesidades temporales en este mundo temporal, por sus deseos interiores de santificarse, por lo que usted le pida, no se olvide que cada oración va en contra del diablo, que es nuestro enemigo. Porque la oración es una comunicación con Dios y el demonio no quiere que hablemos con él y nosotros estamos en el territorio de las tinieblas. Y esto lo tenemos que tener muy claro, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que hace la oración? ¿Y por qué tenemos que abrirnos a la santidad? Pues es muy sencillo, la oración es un lamento, es una súplica, es una acción de gracias, es una necesidad espiritual de unirnos al Creador, de unirnos al Todopoderoso, a nuestro Señor, de darle el señorío y asegurarnos que somos uno con Él. Esa es la oración. Cuando hacemos eso, estamos completamente rechazando el reino de las tinieblas que gobierna este mundo, el príncipe de los aires, como lo llama San Pablo. Y esto es una batalla espiritual, porque entonces ese príncipe dice, ¿cómo te atreves a decirme que eres de Dios si tú eres mío? Si aquí estás, mira cómo eres de débil, mira cómo eres de vulnerable, de frágil, mira que eres hasta un mentiroso, un falso, un hipócrita, y nos cae encima contra todas nuestras debilidades. Porque dentro de nosotros se encuentran todos los pecados. El hecho de que no estén activos no quiere decir que no están ahí, porque eso tenemos que tenerlo claro. Por eso Jesús dice, no juzgues a nadie. El único juez es Jesús y Él se encargará de ese juicio al final de esta vida. Por lo tanto, entre tanto, nosotros tenemos que tener la conciencia de ser pecadores, pero pecadores que caminan por el sendero de la luz, buscando nuestra salvación y la salvación de todas las almas que Dios coloca en nuestro camino. Esa es nuestra misión y eso es el envío que nos hace la Iglesia por el sacramento de la confirmación. Aquí estamos y estamos acuartelados por el Espíritu Santo. Él fue el que nos reunió, Él fue el que nos llamó para este domingo y Él es el que nos habla y nos dice, los voy a preparar para que ustedes se fortalezcan, para que tengan las armas fijas, eficientes, para defender los territorios que los esperan cuando salgan de acá. Porque estamos en una batalla
y es la batalla por nuestra vida y la batalla por la vida de todos los que el Señor nos confía. ¿Y quiénes son los que el Señor nos confía? Todas las almas que nos rodean, la familia de sangre, los amigos, la gente incluso que cruza nuestro camino por la calle por un instante. Eso nos pertenecen. ¿Y por qué nos pertenecen? Ustedes pueden tomar un ejemplo de eso. ¿Cuántas veces un extraño en la calle con una sonrisa le ha dado a usted alegría, le ha dado esperanza y apoyo sin conocerlo? Y nunca más lo va a volver a ver y no sabe quién es, pero le dio un amor sin condición y no tiene por qué, pero usted lo recibió y lo recibió en su corazón. Esa es la sonrisa de Dios, ese es el amor de Dios, y por eso sabemos que todas esas personas que cruzan nuestro camino nos pertenecen. Nosotros le pertenecemos a esa sonrisa que recibimos y nos fortaleció. ¿Por qué? Porque esa sonrisa sabía que yo era de esa sonrisa y por eso me sonrió. Y eso es lo que debo tener en cuenta yo, que mi sonrisa le pertenece a aquel que la necesita. ¿Y cuánta gente necesita eso? Recién que yo comencé mi apostolado, estaba en una esquina esperando que cambiara una luz de tráfico para yo cruzar la calle. Y estaba en un día difícil, era muy temprano en la mañana. Muy temprano, apenas acababa de amanecer, y paró un camión, un autobús de colegio con niños pequeños, que son los que más madrugan, desafortunadamente. Nunca he entendido eso. Entonces, estoy ahí y miro hacia la ventana y había un niño con una sonrisa, con una cara de ángel, que me con un amor que quedé completamente lleno de amor, de paz, de gozo, todo el día, porque no se me olvidó esa cara. Cada que miraba hacia la tristeza que llevaba y la dificultad de ese día, se me aparecía ese rostro de ese niño. Ese niño me rescató para todo el día y todavía me acuerdo de él, y esto hace más de 20 años. Y esto es algo que nos demuestra a nosotros lo que es el encuentro con Dios en nuestra vida, un encuentro personal, que es el encuentro entre nosotros por el amor, porque somos una comunidad de corazones, es lo que somos, y estamos al unísono palpitando con ese corazón de Jesús, ese inmaculado corazón de María, de todos los ángeles y santos, e incluso hasta de las almas de purgatorio, todos unidos en una sola iglesia, y somos responsables los unos de los otros. Cuando tenemos esa gracia de entender que somos una iglesia viva, la oración nuestra se convierte en una oración universal, una oración que se abre de corazón hacia la santidad. La santidad no puede llegar a nuestra vida si no somos capaces de amarlos a todos, incluso, sobre todo, a los que no nos aman, sobre todo a los que nos persiguen, a nuestros enemigos. Esto es un trabajo arduo, es el arte de vivir en Dios, es el arte de la santificación, es el arte de la oración. Ustedes seguramente han oído y leído cómo los santos recomiendan que nosotros debemos vivir en oración todo el tiempo. Cuando uno no entiende bien eso y conoce la oración solamente desde la recitación y la salmodia, uno dice, ay, pero qué agotador eso, todo el día rezando. ¿Quién se aguanta eso? Porque no conocemos qué es lo que está diciendo el santo. Resulta que oración es vivir en Dios, eso es orar. Orar no es solamente recitar. Orar no es solamente alabar, orar no es solamente la salmodia, orar es amar a Dios y amar al prójimo. Cuando nuestra vida vive en el amor de Dios en todo lo que hacemos, somos una oración viviente. Eso es lo que somos. Nuestra vida es una oración permanente. Cuando usted hace un ejercicio espiritual con frecuencia como una disciplina y se asegura de que no deje pasar espacios en el día
sin que Dios esté en su corazón, cada vez va a encontrar cómo Dios está más y más en su corazón, la conciencia suya en Dios. Y necesitamos aprender eso, porque de lo contrario tenemos un enemigo que es un experto en llenar vacíos. Allí donde hay un vacío, hay un vaciador, que es el demonio. Ese entra ahí para asegurarse que ese vacío se vuelva más grande, porque él quiere que usted no tenga nada, él quiere que usted esté vacío, y por lo tanto quiere vaciar todo, quiere sacar todo lo bueno de su corazón. Por eso no podemos vivir con vacíos de amor. Tenemos que estar siempre pendientes de que el amor reine en nuestros corazones, y esa es la oración que nos abre a la santidad, la oración que nos mantiene unidos en Dios. ¿Por qué nos sentimos a veces tan oprimidos, ansiosos, angustiados, miedosos? ¿Quién sabe cuántas cosas pueden ocurrir que nos abruman? ¿Por qué? Siempre que miramos con cuidado, ¿por qué? Nos damos cuenta que es ausencia de Dios. Porque en cualquier circunstancia, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento, lo que quiera que le esté sucediendo en su vida, usted trae a Dios, eso no necesariamente va a cambiar y se va a ir, pero usted tiene la fortaleza de que eso no lo domine. Así de que es como cuando estamos en alta mar en una tormenta. El hecho de que usted tome fortaleza y no le dé miedo, eso no quiere decir que la tormenta se detuvo, pero usted tiene la fortaleza de pasar por en medio de la tormenta sin miedo. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos fortalece para que nosotros vivamos esta vida con sus cambios, con sus pruebas, con todo lo que vivimos, pero sin miedo, con fortaleza, con fe, con esperanza. Y esa es la oración que nos abre a la santidad, que no es una oración condicional. Porque cuando la oración es meramente humana y es meramente condicional, entonces esa oración, cuando no es correspondida como lo esperamos, pues nos trae una gran frustración. Incluso nuestra relación con Dios cambia, porque pensamos que Dios como que no nos escucha o no nos quiere o nos rechaza y quién sabe qué, y todo es porque es una oración condicional. Esa es una oración meramente humana, no tiene nada que ver con Dios. Y por eso entender lo que es una oración incondicional es entender el amor. ¿Qué es una oración incondicional? ¿Qué sucede entre hermanos, entre padres e hijos cuando se aman sin condición? Que viven en armonía, porque ninguno espera nada del otro. Y además se perdonan sus errores y se perdonan sus debilidades. No las consienten, pero sí las perdonan. Y son firmes en la verdad, pero no juzgan al otro porque lo aman. Y este es el amor incondicional. Y cuando nosotros nos dirigimos a Dios y le elevamos al cielo nuestras necesidades temporales, es muy importante que siempre tengamos en el corazón la sinceridad y el conocimiento de que Dios sabe mejor. Y por eso me abandono a su voluntad y someto la mía. Y la oración que hago, yo por ejemplo, cuando le pido al Señor cosas temporales, cosas de este mundo, por muy justificadas que las tengo, siempre le digo al Señor: Señor, si no me vas a dar lo que te pido, dame la gracia de no necesitarlo. Y esto es algo que Él me ha dado, me lo ha dado. ¿Cuántas veces se lo he dicho? Porque es así. Muchas veces, y es decir, todas las veces que oramos al Señor con una intención, estamos convencidos que eso es lo que necesitamos de verdad, que eso es lo que debe suceder, y por eso lo estamos pidiendo. Pero no necesariamente es lo que Dios nos va a dar, porque Él sabe mejor. Tanto sabe mejor que los caminos del Señor son absolutamente impredecibles. Porque miren lo que le pasó a Pedro. Eso jamás se lo esperaría a Pedro, de que el mismo Maestro divino le dé permiso al diablo para que le haga semejante jugada
tan espantosa que le dolió tanto, eso nunca se lo imaginaría que su propio maestro lo permitiera, que el Padre de todos los espíritus, el Padre celestial, permitiera eso de un apóstol sobre el que se iba a edificar la iglesia. Pero des en cuenta que el Padre sabía mejor, porque esa purificación de Pedro hizo que Pedro fuera quien es Pedro, una columna de la iglesia, que fue pasada por el fuego, metida en el crisol. Ahí fue donde fue formada, moldeada, preparada, santificada esa piedra. Y entonces tenemos que relacionarnos nosotros con eso y darnos cuenta que nosotros somos ese Pedro, cada uno de nosotros, y que el diablo va a hacer lo mismo con nosotros. Y sobre todo cuando nosotros caminamos con Dios. Y esto no es para tener miedo de caminar con Dios. Hay gente que a veces se me acerca y me dice, ay, a mí me preocupa mucho la santificación, porque es que yo no quiero que el diablo venga a hacerme maldades. Entonces, yo les digo siempre, ¿saben qué? Cuando uno tiene miedo del enemigo, pues uno simplemente es un cobarde, porque un buen soldado no le tiene miedo al enemigo, sino que le tiene miedo a la cobardía. A uno lo envían a la batalla y lo mandan al frente, como nos mandaron a todos nosotros, a enfrentarnos al pecado, al mal, al demonio, y no podemos tenerle miedo porque nos gana. Lo que tenemos que tener es fe en Dios, de que Él nos va a dar la fortaleza, pero no tener miedo de perder nuestra vida. Ustedes saben que el Evangelio es muy claro al respecto, y dice, el que trata de salvar su vida, la perderá. Y por eso, lo primero que hacemos nosotros cuando conocemos el verdadero sentido de la oración, con una apertura a la santidad, es que le damos nuestra vida a Dios sin condición. Estamos dispuestos a morir por Él. Y esa enseñanza está muy clara en los Hechos de los Apóstoles, cuando llega el Espíritu Santo. Ustedes saben que hasta que llegó el Espíritu Santo, que son 40 días después de que el Señor resucitó y 9 días más de que se había ascendido al cielo, llega el Espíritu Santo. Durante los 40 días que Jesús estuvo resucitado entre ellos, que les apareció muchas veces, los apóstoles estaban llenos de miedo todavía. No habían ido a ninguna parte de la Judea a contarle a nadie que Jesús había resucitado. A nadie. Se morían del susto, no tenían confianza, no tenían fuerza, a pesar de ver a Jesús resucitado. No fue hasta que llega el Espíritu Santo y ya el mismo Pedro, el viento del Espíritu lo lanza al balcón y sale un discurso de su boca que ya no era Pedro, era el Espíritu Santo. Y habló en una forma que todo el mundo lo entendió. Y a partir de ese día se fue la iglesia sin miedo. Era una iglesia triunfante que se recorría el mundo entero proclamando al resucitado, sin importar si se morían por eso. Y la prueba está que se comenzaron a morir por eso. Al poco tiempo mataron a Esteban, el primer mártir, el diácono Esteban. Y ahí empezó el martirio. Y sabemos que todos ellos murieron con valentía y con amor y no tuvieron la mínima duda de morir por Jesús. En el mismo testimonio de San Esteban vemos que él mira hacia el cielo mientras lo apedrean y pide perdón por los que le están matando, que entre ellos estaba San Pablo, llamado Pablo de Tarso, ¿no? Él era ese hombre que fue testigo de la muerte de Esteban y al mismo tiempo fue testigo del judaísmo que odiaba a ese Mesías que consideraron un profeta falso. Y por eso había que eliminar todo esto, y entre eso comienza la iglesia del martirio. Pero des en cuenta que nosotros estamos hoy acá entendiendo la verdad de lo que nos corresponde a cada uno. Nosotros cuando miramos nuestra vida decimos, ay, qué vida tan pequeña comparada con San Pablo, San Pedro, los apóstoles, los santos de todos los tiempos. Qué pequeña que es mi vida.
Y el Señor nos habla al corazón, haciéndonos entender de que no hay tal cosa como una pequeña vida en la iglesia. Todos nosotros somos una célula viva del templo de Dios, una piedra viva del templo, y eso lo tenemos que tener muy claro. Ustedes saben que si usted le quita un solo ladrillo a esta pared que está atrás de mí, ahí hay un hueco y por ahí entra la luz que no debía entrar. ¿Por qué? Porque ese ladrillo tiene que estar ahí. Ese ladrillo pertenece a esta pared. Y así somos nosotros en el cuerpo místico del Señor. No podemos dejar un solo hueco, porque por alguna razón está diseñado así, porque el divino arquitecto fue el que lo hizo, y Él ha diseñado su cuerpo en una forma de que no hayan huecos en ninguna parte. Y esos huecos se dan por la infidelidad, esos huecos se dan por la falta de fe, esos huecos se dan por el pecado. Que no seamos un hueco en el cuerpo místico, que seamos células vivas, y para eso necesitamos la fidelidad, el compromiso, el abandono en Dios permanente, no solamente cuando nos sentimos que necesitamos a Dios, no solamente cuando estamos preocupados, sino siempre. Sobre todo cuando no estamos preocupados, sobre todo cuando todo está bien, es cuando más tenemos que glorificar a Dios. Porque entender el amor a Dios es entender la permanencia de nuestra relación con Él. Cuando se habla del temor de Dios, sabemos que eso significa el inmenso respeto a Dios. Ese es el temor del que se habla, temor de ofenderlo, temor de hacer lo que no debemos, temor de que nosotros no estemos cumpliendo con lo que debemos cumplir. Es un temor, es el temor que tiene el esposo de cuidar su familia, un celo por asegurarse que la familia esté protegida, que él pueda dar todo lo que puede dar para proteger esa familia. Ese es un temor santo, y es el temor que debemos tener con Dios. Asegurarnos que este matrimonio del alma con Dios sea un matrimonio fiel. Yo siempre pongo el ejemplo del esposo que es bueno y que es fiel. El esposo que es fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. Es más, ni se da cuenta que es fiel, porque es algo tan natural la fidelidad, y donde vaya ese esposo o esa esposa, siempre en su corazón está su hogar, su familia. Donde vaya, por lejos que esté de ellos, siempre tiene esa realidad de su familia en el corazón. Pues eso es lo que debemos hacer nosotros con Dios. Que no nos cueste nada serle fieles a Dios, así como el esposo fiel. Que ni siquiera nos demos cuenta lo fieles que somos, porque somos fieles a Dios. Y donde quiera que estemos, Dios está con nosotros, porque es nuestro primer amor. Por eso. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un matrimonio fiel, permanente. Esa es la perfecta oración abierta a la santidad. Es la oración que es la permanencia en el amor. ¿Cómo ora usted por su familia? Bueno, tenemos la salmodia y la recitación. Yo rezo un rosario por el bien de ellos, para que la Virgen me acompañe, y todos los misterios del Evangelio. También puedo hacer alabanza, puedo orar en muchas formas al Señor, pero la oración permanente por mi familia es mi fidelidad a Dios. Esa es la oración más importante de todas. Es serle fiel a Dios, es una oración, la oración de mi vida, la oración con la que camino, la oración con la que pienso, la oración con la que siento, la oración con la que camino en todo sentido, en todo momento. Eso es, y hay que tenerlo claro, porque al conocer profundamente el verdadero sentido de lo que es la apertura a la santidad, nos damos cuenta que es ese esposo fiel, ese hijo de Dios fiel, ese que entiende que Dios reina en el corazón, que es nuestro primer amor. Yo siempre le digo a la gente, nosotros tenemos una iglesia santa que nos ha sido dada por el Señor, perfecta, con una doctrina absolutamente perfecta, porque es la doctrina de la misma palabra de Dios.
Y la iglesia nos lleva a través de ciclos litúrgicos, como el Adviento, la Cuaresma, el tiempo ordinario. Y cada uno de esos ciclos provee un peregrinar por dentro del misterio de Jesús. Y encontramos en estas estaciones la necesidad de crecer espiritualmente, porque el tiempo nuestro está limitado y es muy corto. Y por eso parece ser que se repitieran las cosas en la iglesia, pero no se repiten, sino que Dios quiere que aprendamos esas lecciones muy bien antes de que partamos, porque estamos en clase. La vida temporal es una escuela de almas y estamos en clase. Por eso hay purgatorio, hay muchas almas que no lograron pasar el grado en la tierra y siguieron en clase en el purgatorio. Es mucho más doloroso allá la clase, porque esa sí es una repetición de esta lección que no logramos pasar acá. La lección del amor de Dios. Y es importante entender entonces el verdadero sentido de la oración, que es asegurarnos de que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos con el amor de Dios. Tenemos que asegurarnos para que en nuestro corazón haya una claridad absoluta de que yo quiero ser bueno, de que yo quiero vivir el bien, de que yo quiero dejar el mal, que yo no tengo miedo de las tinieblas, que yo me enfrento a ellas con el bien y no me dejaré intimidar por este mundo perverso. Y sabemos que caminamos por dentro de un mundo depravado, degenerado, perverso, que ama el mal, que ama las tinieblas y que odia a Dios. Y por ahí caminamos. Y no es un secreto, todos lo vemos todos los días, lo descarado, lo cínico, lo sarcástico que es el diablo. Y cómo se manifiesta a través de ideologías, de toda clase de filosofías, de toda clase de seducciones con el materialismo y las depravaciones. Y así camina el espíritu del mundo. Y nosotros dentro de él, pero sin pertenecerle a él. Y esa es nuestra ciencia cristiana, que es la ciencia de la cruz. Estar en el mundo sin ser de él. Pero nosotros hemos sido enviados al mundo para rescatar almas del mundo. Y ese es nuestro camino. Por eso, cada que estamos preocupados por alguien que está alejado de Dios, simplemente estamos haciendo lo que nos corresponde. Para eso nacimos, para eso fuimos enviados, para que nos preocupemos por aquellos que no están con Dios y que están en peligro. Ese es nuestro sentimiento, esa es nuestra misión, esa es una apertura a la santidad, que es preocuparme de la salvación de todas las almas. Esa es mi misión. Para eso nacimos, para eso fuimos separados, escogidos y predestinados por el Señor. Somos creados para Él, y por eso la responsabilidad nuestra es vivir en oración, abiertos a la santidad. Voy a terminar con una lectura del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, desde el versículo 1. Instauración de un mundo nuevo, la nueva creación, la Jerusalén mesiánica. La Jerusalén mesiánica. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Y oí una fuerte voz procedente del trono que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Habitará con ellos y ellos serán un pueblo, y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe,
Estas palabras son fidedignas y veraces. También me dijo, ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré de beber gratis de la fuente de agua viva. El que venza heredará estas cosas, y yo seré para él Dios, y él será para mí hijo. En cambio, los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas finales y habló conmigo. Ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a un monte de gran altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, reflejando la gloria de Dios. Su luz era semejante a una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tenía una muralla de gran altura con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles, y unos nombres escritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. La muralla de la ciudad tenía 12 pilares, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por darnos esta corta visión de lo que nos espera de nuestra ciudad, porque somos ciudadanos de esta ciudad de luz. Y sabemos que esta lectura continúa, ya ustedes la deben conocer, y si no se la recomiendo que la terminen, porque pues es nuestra esperanza, es nuestro destino, y realmente ahí es donde vamos a habitar después de la muerte si caminamos con el Señor. Siempre le digo a la gente, si nosotros supiéramos lo que Jesús tiene preparado para nosotros al final de esta vida, si le obedecemos, pasaríamos el resto de nuestra vida de rodillas y no habría ningún sufrimiento en este mundo que nos abrumara lo suficiente como para tener falta de fe, como para flaquear, como para acobardarnos. Nada nos doblaría, porque si conocemos nuestra esperanza y entendemos que esta palabra que les acabo de leer es verdad y que eso es lo que nos espera, ¿qué vamos a temer? Estaremos llenos de esperanza, de gozo, de paz, a pesar de todas las pruebas que nos puedan esperar. Amén.